Segunda de Corintios, capítulo 10. Yo mismo, Pablo, los insto personalmente, por la bondad y la ternura de Cristo, el mismo Pablo que es tímido cuando está con ustedes, pero que es osado cuando no está allá. Les ruego para que la próxima vez que esté con ustedes no tenga que ser tan duro como pienso que tendré que ser, confrontando abiertamente a los que piensan que nosotros nos comportamos de forma mundana. Aunque vivimos en este mundo, no peleamos como el mundo. Nuestras armas no son de este mundo, pero tenemos el poder de Dios que destruye fortalezas del pensamiento humano y derriba teorías engañosas. Todo muro que se interpone contra el conocimiento de Dios es derribado. Todo pensamiento rebelde es capturado y conducido a un acuerdo de obediencia a Cristo. Cuando ustedes estén obedeciendo a Cristo por completo, entonces estaremos listos para castigar cualquier desobediencia. Miren lo que tienen delante de sus ojos. Todo el que crea que pertenece a Cristo debe pensarlo 2 veces, porque así como ellos pertenecen a Cristo, nosotros también le pertenecemos. Aunque pareciera que me enorgullezco mucho de nuestra autoridad, no me avergüenzo de ello. El Señor nos dio esta autoridad para edificarlos a ustedes, no para destruirlos. No intento asustarlos con mis cartas. La gente dice, sus cartas son duras y severas, pero en persona es débil y es un orador inútil. Este tipo de personas deberían comprender que lo que decimos por cartas cuando no estamos allá, lo haremos cuando sí estemos allá. No somos tan arrogantes como para compararnos con los que se tienen en un concepto muy alto. Los que se miden a sí mismos y se comparan consigo mismos son totalmente necios. Pero no nos jactamos con términos extravagantes que no puedan medirse. Sencillamente medimos lo que hemos hecho usando el sistema de medida que Dios nos ha dado. Y eso los incluye a ustedes. No estamos abusando de nuestra autoridad al decir esto, como si no hubiéramos estado entre ustedes, porque realmente sí estuvimos allí y compartimos con ustedes la buena noticia de Cristo. Nosotros no nos estamos jactando con términos extravagantes que no puedan medirse, reclamando crédito por lo que otros han hecho. Por el contrario, esperamos que a medida que su fe en Dios aumenta, nuestra obra entre ustedes crezca en gran manera. Entonces podremos compartir la buena noticia en lugares que están más allá, sin jactarnos de lo que haya sido hecho por otros. Si alguno quiere jactarse, que se jacte en el Señor. No reciben respeto los que se elogian a sí mismos, sino a los que el Señor elogia. Hola, queridos. Bienvenidos a Reavivados por su palabra. Segunda de Corintios 10 habla sobre la autoridad que tiene Pablo. Pablo quiere dejar bien en claro que la autoridad que Dios le ha dado es para edificar, no es para destruir. Y si tiene que hablar claro, si tiene que hablar de manera confrontativa, tal vez lo va a hacer. Él tiene autoridad para hacerlo y no desea que subestimen su autoridad, porque a la vez se subestimaría la palabra del Señor. En primer lugar, aprendemos lo siguiente. Aunque tenemos naturaleza pecaminosa,
pues busquemos no andar en pecado. En la versión que leímos dice, aunque estamos en el mundo, pues no peleamos como el mundo. El verso 3 en la versión Reina Valera 95 dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Entonces, a través de estos diferentes puntos de vista, podemos mencionar que tenemos una naturaleza de pecado, sí, porque eso vino desde Adán y pasó por todas las personas hasta hoy, y será retirado únicamente cuando venga Jesucristo. La Biblia dice que esto corruptible será vestido de incorrupción. Entonces todavía falta para eso. Pero no porque tengamos la naturaleza carnal, vamos a andar en la carne, es decir, en pecado. No porque tengamos tendencia al pecado, pues andemos obedeciendo a esa tendencia. Es decir, no porque me dan muchas ganas de mentir, entonces voy a decir, miento porque me da ganas de mentir. O soy lo que soy porque así nací o tengo esa inclinación o esa naturaleza. Debemos de sujetar nuestra vida a la palabra de Dios, no a nuestros sentimientos, ni tampoco a nuestra inclinación pecaminosa que podría estar en contra de la palabra de Dios. En segundo lugar, Dios nos reviste de armas espirituales poderosas. Nota lo que dice el verso 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, como hemos mencionado hace un momento, o sea, no son de naturaleza pecaminosa, eso se refiere a carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Dios es capaz de revestirte de armas espirituales completamente poderosas contra todo lo que pueda existir. El diablo tiene poder, sí, porque Dios se lo ha permitido para que se demuestre su capacidad de hacer mal, pero jamás va a ser más poderoso que Dios. Y Dios nos ha brindado ese poder para vencer argumentos, para en nombre de Cristo, para en nombre de la Biblia, destruir cualquier argumento que se levante contra Dios, tarde o temprano. Todos los pecadores, los demonios finalmente y Satanás reconocerá que Dios es justo. Dice que se puede derribar argumentos y que se puede llevar cautivo el pensamiento a la obediencia de Cristo. Y esta poderosa arma la obtienes andando en comunión con Dios, orando y viviendo una vida en el Espíritu Santo. Dios te va a dar ese poder, esa autoridad. Dios te va a dar este revestimiento espiritual, podamos llamarle así, para que las personas noten en ti el poder de Dios, algo diferente en ti. En tercer lugar, hay autoridad para reprender cuando nosotros somos obedientes. El verso 6 menciona, y estando prontos a castigar toda desobediencia, y aquí viene la otra parte, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Tú no puedes decirle a una persona que no es bueno mentir cuando uno miente también. Yo no puedo decirle a un fumador que fumar es dañino para la salud cuando yo estoy con un cigarro también fumando. No tendría sentido, no tendría autoridad. Mejor me sería quedarme callado. Entonces, nosotros debemos de obedecer a Cristo de acuerdo a lo que Cristo dejó escrito en su palabra. Entonces nuestra vida será una reprensión permanente para alguna persona que está en pecado. Y es lo que siempre sucedió.
En el Antiguo Testamento, aquellos hombres de Dios, y también en el Nuevo Testamento como Pablo, que andaban de acuerdo a la palabra de Dios, eran reprensiones vivas para los que pecaban, y por eso los odiaban. Pero no debes preocuparte por eso, preocúpate por obedecer a Cristo. Entonces, así podrás tener autoridad para reprender con mucho amor y tacto, por supuesto, a las personas para que abandonen el pecado. Tú dirás que vives obedeciendo a Jesús y que tu vida es mucho mejor y ellos verán que realmente es mejor. Entonces, como dice los versos anteriores, serán llevados a la obediencia a Cristo. En cuarto lugar, alegrémonos en el Señor. Y la versión que acabamos de leer al inicio dice, jáctense en el Señor. Y esta versión, la Reina Valera 95, dice, en el verso número 17, pero el que se gloría, gloríese en el Señor. Es decir, si te vas a enorgullecer, o jactarte, o presumir, no sea por nosotros mismos, sino sea en el Señor. Decir, gracias al Señor tengo esto, gracias al Señor tengo aquello, gracias al Señor logré triunfar en tal cosa. Es decir, todos los créditos, toda la gloria sea para el Señor. Amigo y amiga, vive para el Señor, no vivas para ti mismo. Debemos de llegar a un punto en el cual nosotros morimos. Nuestra vida carnal no debe de dominar sobre nosotros, sino debe dominar Cristo. Él debe de vivir en nuestra vida. Él debe de ser el comandante, el árbitro de nuestra vida, el que nos lleva de aquí para allá. Con Él entramos y con Él salimos. Así debe de ser. Entonces viviremos en Él. Finalmente, la quinta lección que podemos extraer es que no busquemos la aprobación humana, sino la de Dios. Y Pablo menciona respecto a su propia autoridad en el verso 18, no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. En la actualidad las personas buscan el aplauso de los demás, buscan aparecer en las listas, en los carteles, buscan que su foto sea reconocida, que su nombre sea muy famoso, que su empresa, su casa, su familia sea reconocido. Vivimos en un tiempo en que las redes sociales nos enseñan a vivir de, de reconocimiento, de likes, de me gustas, pero olvidamos que debemos de agradar a Dios antes que a las personas, antes que a nosotros mismos. Jesús dijo en una oportunidad, amigo y amiga, ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Lo que vale es lo que Dios hace en ti. Si en algún momento llegas a ser alabado, seas alabado por la Biblia. Es decir, que la Biblia apruebe tu vida. Que al comparar tu vida con la Biblia, con la palabra de Dios, se diga si están dando de acuerdo como Dios quiere. Es alabado, es alabada esa persona. Esa es la vida que Dios quiere que llevemos, que vivamos en Él. El pecado nos ha alejado, nos ha llevado tan lejos que ya no vivimos para Dios. El pecado nos hace vivir para nosotros mismos. Entonces, alejémonos completamente de esto. Vivamos para el Señor y busquemos la aprobación de Dios. Piensa en cada decisión. ¿Esta decisión le agradará a Dios? ¿Esta decisión me agrada a mí, pero le agradará al Señor? Esta decisión no me agrada. ¿Le agradará a Dios? A veces puede ser que sí, a veces puede ser que no. ¿Y cómo puedes saber eso? Estudiando la palabra.
allí ves la voluntad de Dios, allí sabes qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada. Y hay momentos, amigo y amiga, que tendrás que elegir lo que a Dios le agrada, pero que tal vez no te agrada a ti. Pero pronto el Señor te ayudará y transformará tu corazón para que te agrade lo que a Él también le agrada. Por otro lado, encontrarás momentos en que, pues, tal vez no te agrada a ti y le agrada al Señor, y por lo contrario, que te agrade a ti y que no le agrada al Señor, como acabo de mencionar, pero siempre busca lo que le agrada al Señor. Esa es la vida que Dios quiere. Entonces se abrirán puertas para múltiples bendiciones. No olvides. Vamos a hacer un resumen rápidamente. Aunque tenemos naturaleza de pecado, no andemos pecando, alejémonos del pecado. Dios nos reviste de armas poderosas y lo puedes obtener viviendo en oración, en obediencia a la palabra. Cuando hay obediencia a la palabra, tenemos autoridad para reprender, para aconsejar a los demás. Gloriémonos, alegrémonos o jactémonos en el Señor, no en nosotros mismos. Y busquemos la aprobación de Dios antes que la aprobación humana. Entonces, la aplicación para hoy es que vivas en obediencia a Dios para ser revestido de su poder. Vamos a terminar con una oración. Señor nuestro, como dice aquí tu palabra, todavía vivimos en un mundo pecaminoso e incluso tenemos naturaleza pecaminosa, pero por el poder que hay en ti, ayúdanos a no vivir en pecado. Ayúdanos a vencer los obstáculos de esta vida que el enemigo coloca, porque tú has prometido aquí, Señor, que las armas de Dios son poderosas. Danos estas armas, Padre. Ayúdanos a cumplir los requisitos para obtener estas armas y vivir en el Espíritu, Señor. Enséñanos a ser obedientes a tu palabra. Tal vez nos falta poco o tal vez nos falta mucho, pero ayúdanos a escalar, a crecer, hasta lograr una obediencia más plena a ti, Señor, porque queremos vivir para agradarte a ti. Perdónanos si hemos vivido para agradarnos a nosotros mismos o a las personas, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Que no olvidemos estas lecciones, Señor nuestro. Gracias por darnos tu palabra que nos conduce a una vida eficaz y plena. Señor nuestro, revístenos de tu poder. Padre amado, quiero pedirte también si es que alguna persona está luchando en este momento, ayúdale a vencer en ti. Si alguien está luchando con el pecado, pueda vencer. Si alguien está luchando contra el desánimo, vencer. Si alguien está luchando contra las personas que le rodean, tal vez con la familia que no guarda la fe, ayuda a vencer, Señor, para que tengamos una vida que te agrade a ti, porque nos haces victoriosos en ti. Gracias por oír esta oración. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Un fuerte abrazo.